Marzo, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, conformada por 5 ciudadanos que han trabajado, hay que repetirlo una y otra vez, gratuitamente, ¿no? Porque si la envidia tiñera, pucha, hay gente que no podría caminar sin manchar las paredes, ¿ya? Bueno, presentó un documento de 400 páginas con 8 proyectos de ley, 4 reformas constitucionales. La versión abreviada que yo he leído tiene 50 páginas, más amable, más amigable. Tiene diagnóstico, porque obviamente ellos han partido de una observación de la realidad y incluyen muchas de las observaciones de sus reuniones con políticos, partidos políticos, bancadas, en fin, han hablado con mucha gente. Gracias por estar con No, nosotros. gracias a ti por la invitación. Para que hay que levantar primero este cargo de 5 académicos encerrados en un cuarto. A la gente le encanta, le gusta creer que la gente se encierra en un cuarto, pero en fin, ¿con cuánta gente habrán hablado durante el mandato que han tenido? En reuniones, unas 300 Más de personas, 300 pero personas. diferentes, Diferentes obviamente. políticos, claro. 10 bancadas, las 10 bancadas en ese momento reconocidas, es decir, absolutamente todas. Los partidos políticos que incluso no tienen bancadas, son 24 partidos todos. Todos los que tienen inscripción. Tuvimos una reunión en el Acuerdo Nacional, donde está desde la CONFIEP hasta la CGTP, un grupo de constitucionalistas, cerca de 15, asociaciones internacionales. Hemos tenido reuniones también con expertos a nivel subnacional. En fin, ha sido muchísimas reuniones. Empezamos además con el presidente del Congreso Claro. y con la presidenta de la Comisión de Constitución. Evidentemente, 300 personas del mundo político y académico da más o menos una idea. Y también, evidentemente, por la misma experiencia de los miembros, derecho internacional comparado, que es lo Claro. que más se ha usado, ¿no? Y mucho recogiendo informes completos de comisiones anteriores, proyectos de ley Exacto. y lo que nos alcanzaron en este periodo. Entonces teníamos pues una fuente documental y de primera mano muy importante, Cuando ¿no? uno escoge instituciones parlamentaristas o presidencialistas para componer un sistema político, es como si tuviera un menú, ¿no es cierto? Un menú enorme, pero no todas las combinaciones son ricas, por Así ponerlo es. de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, usted no le mete mango al arroz, ¿no es cierto? O arroz al mango, porque no queda bien, ¿no? Pero sí podría comerse un arrocito dulce, no digamos que no, pero, digamos, arroz con leche pasa, pero arroz con mango no. Muy bien. ¿Cómo evitar que ha sido un problema recurrente en el diseño constitucional peruano, el diseño político peruano, de sacar instituciones de aquí y allá y hacer que no funcionen entre ellas? ¿Cómo han evitado eso? Han estado muy conscientes de esto, me imagino? Sí, mira, la idea del diagnóstico era una parte fundamental del inicio, pero también lo que nosotros personalmente, por diferentes entradas, tenemos conocimiento por investigación a lo largo de toda nuestra, justamente, vida profesional, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no son 2 meses donde fuimos a buscar algo nuevo. Fueron a informarse recién. Fue no, claro, y mucho era para ratificar algunas cosas que ya la teníamos, otras evidentemente mejorar, otras cambiar nuestras propias opiniones, que eso Debe es haber habido fundamental. claro, mucho debate. Es muy interesante y muy rico, ¿no? Por eso, en contra de los que por ahí alguien o algunos dijeron, era algo así como que yo tenía una propuesta y los demás siguieron, en lo absoluto. No. Han sido debates muy Los que intensos. dicen eso no conocen a los integrantes Así de la es, comisión. así es. Yo no creo que usted le pueda imponer nada a Milagros Campos, Campos, ni a Martín Tanaka, ni a nada. Paola Muñoz, ni a Jessica Benza, de Nada. ninguna manera, ¿no? De ninguna Cada uno tenía que sostener lo suyo Claro. y llegar A una a convicción, acuerdos, ¿no? sí, Claro. sin duda. Eso ha sido muy, muy intenso. Ahora bien, ¿qué cosa nos preocupaba del diagnóstico? En primer lugar, una suerte de casi convicción generalizada se hace de este diagnóstico. Uno, tenemos organizaciones sumamente débiles y poco representativas. Tenemos, ocasionado por esto y además por otros factores, un campo político donde se expande la corrupción,
¿no? Y donde en este mismo campo se desatan otras. Tenemos una mirada también en relación a los problemas de gobernabilidad atribuidos también a los diseños de las relaciones de poder y la propia organización de los poderes. Y entonces, claro, y tenemos leyes, tenemos un conjunto de leyes, constitución, etcétera, el cual observamos vacíos, contradicciones, que hacían de nuestro trabajo tratar de organizar esta información, las ideas y un norte. Mire, un sistema político es un sistema de contrapesos. Tenemos separación de poderes, que es el principio universal básico, pero contrapesos. Si uno lee, digamos, académicamente el informe, parece ser que ustedes están pasando del presidencialismo atenuado a un presidencialismo más rígido. Y le digo en qué baso mi afirmación. Primero, en que eliminan la censura de ministros, una institución parlamentaria, eliminan la vacancia por incapacidad moral, una institución que prácticamente es una revocatoria sin causa, incausada, eliminan la investidura. Entonces, las instituciones que nos habíamos prestado del parlamentarismo son eliminadas, pero no eliminan la cuestión de confianza, ¿no? Y no eliminan tampoco la censura al presidente del gabinete. Entonces, están forzando más nuestro sistema hacia el presidencialismo, están quitándole responsabilidad política a los ministros para hacerlos más parecidos a los secretarios de Estado de los Estados Unidos. Ya. Nuestro sistema es presidencialista. Es presidencialista, Sí, claro, porque el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, entre otras funciones clásicas. Nuestro diseño institucional de este presidencialismo es lo más opuesto al norteamericano. Si hay dos extremos, el presidencialismo puro norteamericano y el nuestro, un presidencialismo ni siquiera acotado, sino altamente parlamentarizado. Exactamente. Ya, pero ¿cuál era el problema? Es que tenemos un conjunto de herramientas de lucha entre poderes, ni siquiera de convivencia, sino de lucha, que hace trepar rápidamente a niveles que nos llevan a ingobernabilidad o choque rápido. Entonces, como no somos un sistema parlamentario, los canales de desfogue están cerrados. Entonces, un sistema... Estaban cerrados, ¿no? Hasta la Constitución del 79, hasta la Constitución del 79 cerrados. No, cerrados ¿en qué sentido? En los sistemas parlamentarios, cuando efectivamente hay crisis de gobierno, se llama elecciones, hay disolución, son canales constitucionales aceptados. Acá tú tienes una mayor rigidez porque tienes que cumplir los 5 años de mandato, ¿no? Bueno, entonces lo que hemos tratado de retirar en ambos casos, no solamente uno, sino en ambos casos, son, digamos, las armas letales. Algo así. Pero han dejado algunas. Sí, claro. No, sin duda. Que dejarlas. Es que, ¿sabes qué? Pudimos ser más radicales en esto. Pudimos serlo. Pero lo que hemos tratado de hacer, porque ya está incorporado además, no solamente en la Constitución, sino en la propia conducta y visión. Es que hasta 1993, hay que decirlo, hasta la nueva Constitución, los gobiernos que no tenían mayoría o que no podían realizar una coalición que les permitiera gobernar, acaban en golpe de Estado, sobre todo en el siglo XX. Entonces, lo que establece la Constitución del 93, y se hizo a propósito, al digamos, darle más fuerza al presidente, mucho más fuerza, fue exactamente crear una válvula de escape con la cuestión de confianza para poder forzar la disolución del Congreso. Esa válvula de escape comienza a usarse recién activamente en el gobierno de Humala, porque no la conocían los congresistas, no la usaban los ministros, pero Cateriano la usó dos veces, y luego ya en este gobierno se ha usado mucho más. Pero gracias a esa válvula de escape, ¿no es cierto?, hemos logrado establecer cierto equilibrio digamos, hacia la inacción, si se quiere, pero cierto equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, no se puede eliminar, ¿no? No, pero mira, actualmente el Congreso puede censurar ministros,
salvo el primer ministro, para evitar Así es. el conteo de la posible disolución del Congreso. Entonces, usted puede bajar a los 18 ministros. Sí, pero el presidente y puede hacer cuestión de confianza. Ah, también a los 18. Así es. Y ya pues quitamos eso. Lo que Claro. estamos diciendo Claro. es que no podemos llevar esta situación a que trepe rápidamente, porque si bien es cierto lo que tú dices, puedes dar o solicitar cuestión de confianza, el otro también te puede censurar y llevar de verdad a situaciones rápidamente a querer utilizar las últimas armas que se tienen. Entonces, ya a nivel comparado, en América Latina, no existe casos como el nuestro, no existe, no hay, ni siquiera en la gran y aplastante mayoría de países No hay de responsabilidad América, política de ministros. de ya. ministros. No hay censuras, ni siquiera en algunos casos hay interpelación, hay otras figuras. Pero entonces le estamos quitando casi las armas letales y estamos diciendo, bueno, sí puede haber solicitud de confianza al conjunto del gabinete, pero de la misma manera solo también puede haber censura al conjunto del gabinete. Estamos quitándole justamente esta medida. Pero fortalecen al Ejecutivo. Se fortalece el Ejecutivo. Estamos en un presidencialismo. No, estoy de pero acuerdo, es que esa es la idea. Acá se cree que equilibrio de poderes quiere decir que en realidad no hay presidencialismo. No sé. El presidente tiene que gobernar. Es como si tú colocaras una serie de medidas donde el Parlamento no podría legislar. Claro. Es que ese es el tema. Claro. Entonces, pues, estamos tan acostumbrados a que el presidente esté de alguna manera maniatada, pero además, y esto es muy importante, Rosa María, estamos planteando que todas estas medidas sean del 2021 para adelante. Ah, no, evidentemente. No, es que se cree, ya estaban escuchándose voces, que esto está hecho pues para Vizcarra. No, estamos diciendo, no, del 2021 para adelante. Y los actores políticos deben de pensar las reformas en un horizonte mayor, porque uno, no va a estar el presidente Vizcarra, dos, sus propias bancadas pueden crecer, pueden ser la bancada ganadora, el partido ganador, podrían desaparecer también. Pero lo que quiero decir es que en el Perú, además, no hay dos elecciones iguales y no hay repartición de poder igual de lo que, por ejemplo, lo tenemos ahora presente. Entonces, solicitar, por ejemplo, una cuestión de confianza ahora, que es de investidura, tú ves claramente cómo este mecanismo es una importación del sistema parlamentario que además entra en su propia contradicción. Porque los ministros resulta que legitiman y legalizan su cargo en el momento en que juramentan. Es más, ya comienzan a despachar. Pero resulta que en realidad la investidura es cuando van al Congreso y solicitan el voto de confianza y se lo otorgan. Pero en los parlamentarismos inicias con eso tu partida de nacimiento. Claro. Entonces acá hay una contradicción, incluso que se discute el caso, por ejemplo, de Vicente Ceballos, entra en contradicción, ¿no? Eso es bueno también para el Parlamento y para el Ejecutivo, aunque aparentemente no sea así. Entonces, ¿qué figura estamos pensando? Que el primer ministro del gabinete se presenta al Parlamento y simplemente expone, nada más. Ahora, hay otras... se ha discutido mucho, vamos a ir a la inmunidad, no se preocupen que me encanta el tema, pero se han discutido otras medidas interesantes. Hay en los mecanismos de acceso al poder novedades, pero bien audaces. A mí me gustan, pero audaces, me parece un mecanismo audaz. O sea, hacer una primaria nacional obligatoria es de una audacia enorme. Lo van a acusar de hacer 2 procesos electorales, que va a encarecer la democracia y que, claro, fíjese, yo estaba hablando con un político el día viernes y no había entendido ni siquiera él la propuesta. Claro. Él decía, no, pues se hacen una primaria, vienen los del otro partido, ¿no es cierto? Y escogen a los peores candidatos para que yo no tenga... No, le decía, vamos a votar todos. Sí, claro. Vamos a votar todos por los candidatos. Vamos a escoger el menú. ¿Sabes cómo es para que la gente tenga una idea? Expliquemos bien. Sí, expliquemos bien. Por ejemplo, las elecciones son en abril. Exactamente. Entonces en octubre, ¿no? Este es en octubre, según el cronograma. Entonces, los partidos inscritos van a convocar a sus militantes y, según sus propias reglas, van a tener candidatos. Vamos a incorporar el voto preferencial hacia adentro y lo vamos a sacar hacia afuera.
Entonces, tú vas a tener una cédula al igual en tres partes: presidente, senado y diputados correspondientes, obviamente, a los de Lima, Así es. Entonces tú escoges un partido, El que tú quieras. el que tú quieras, pero uno solo. Uno solo. Ya. Vamos a suponer que uno escoge el APRE, el otro Acción Popular, el otro Fuerza Popular, en fin. Va a tener su nombre y su símbolo. Ya. Y va a marcar el número del candidato de la interna. Por ejemplo, si nosotros tres somos candidatos a la presidencia de Ya. uno de los partidos, se va a sortear internamente cuál es tu número y cuál es el mío. Ok, Entonces, ¿y cuántos candidatos podría presentar cada partido? cada partido internamente, según sus propias reglas, lo que eso considere. Ajá. Pero son números, o sea, no hay ningún problema. Claro. Va a haber un solo cuadrado, como un preferencial, y votan por ti si de repente eres el 2, etcétera. Claro. Igual será en el Senado el que corresponde a Lima, el diputado. Entonces, lo primero, ¿Y qué te vota esa lista? Un orden de prelación. en un orden de prelación. Entonces, si es, por ejemplo, candidato a la presidencia, el que tiene más votos de ese partido será el candidato presidencial de ese partido. En el caso del Senado, si corresponde uno para Lima, será el más votado. Ya, En el pero caso- suponga, voy a ser bien mala, ¿no? Sí, por supuesto. Supongamos que yo detesto un partido, ¿ya? Mm. Y lo único que quiero no es que gane mi candidato, es que esos miserables no lleguen al poder. Entonces agarro ese partido, me busco al más cuestionado y a ese le hago campaña, ¿no? Para que todo el mundo vote por ese, para que lo presenten a ese en abril y ese no salga ni de casualidad. Mira, Y de repente estas- no es el favorito de la cúpula, ¿no? Entonces la cúpula no sabe qué hacer. Ya, pero eso podrías hacerlo ahora también, Sí, en la ¿verdad? elección nacional. Entonces tú dices, voto por los candidatos parlamentarios peores para que salgan y le hacemos daño al partido. No, no, que Pa- ahí, para eso- no, no, para no, eso- que parece- ahí no le parece hace- que ahí- eso habrían hecho en no, 2016. Claro, yo lo sé, pero ahí no le hace daño al partido, le hace daño al país porque llega al Congreso, pues, ¿no? No. Ya, Me sí, refiero sí, le hago sí, daño al partido para que sea no- candidato. Para que sea, Ya, pero- siendo candidato, no la Ya, agarre. pero ese acto individual Ajá, no se puede- pierde en el mar Sí, es cuando verdad. tú tienes 20 millones Votando de obligatorio, electores. claro, voto Votando- mandatorio es- Porque si eso ya cambia Y totalmente. esa fue una pregunta que también me dice, no se aventuraron con el voto voluntario, ¿no? Por dos razones. Uno, por convicción, pero la segunda, que es la más importante, salvo en una ocasión, en dos ocasiones de todas las reuniones, ninguno lo planteó. Ninguno lo planteó. Bueno, es que tenemos la tesis histórica, esto se ha debatido en la Constitución del 79 también, y en la del 93, pero sobre todo en la 79, el APRA sí quería, pero todos los demás partidos no querían, porque decían, el APRA es el único partido organizado, si es voluntario, estamos hablando de esa época, Capacidad de movilizar. exactamente, el APRA gana todas las elecciones porque es capaz de movilizar y nosotros no. Ya son parte de los mitos, ¿no? Claro, es parte de un mito del 79, Claro, ciertamente, o del 78, de la constituyente del 78. Pero esa fue la razón. Ahora, por convicción, ¿por qué? Colombia tiene una democracia sólida, vota el 50% de la gente. No vota el 50%. En elecciones municipales vota el 20%. Sí, menos. Pero es histórico. Desde el nacimiento, Claro, Colombia evidentemente. tiene 2 siglos de voto Voto. voluntario, ¿no? Ya hay toda una dinámica, se organiza el país en razón de eso. Pero cuando tú tienes países como el nuestro, donde la legitimidad siempre es cuestionada, Sí. ¿tú te imaginas que vote el 20% y de ese 20% tú tienes un ganador que tiene pues el 7%? Si ahora mismo ya se cuestiona con voto obligatorio, con voto voluntario, sería atroz. Ese es un primer tema. Un segundo tema. ¿Quiénes serían los primeros en no votar? ¿Quiénes crees que Los más pobres, Ya, los de que zona claro, rural, los que tienen que caminar etcétera, más, así así es. etcétera. Lo que les cuesta más votar. Así es. Ya, efectivamente, el costo es mayor. Así es. Tú lo que estás haciendo indirectamente es excluirlos. Y tercero, hay una relación falaz que dice lo siguiente: van a ir los más interesados, ergo el voto va a ser de mejor calidad. Calificado. así Eso es. no existe estudio a Que lo nivel demuestre. comparado que lo demuestre. Entonces, los Sí, más pues. calificados votaron por Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O sea, y hay N casos en donde Claro. solo es... Por no es Bolsonaro así. también, o sea, Bolsonaro y por muchísimos Bolsonaro. otros, ¿no? Muy bien. En el caso de voto voluntario. Vamos con calma entonces ahí. Ahora,
Además de la primaria nacional, que va a ser Ya, termino con esta idea. Pero le van a Entonces, decir que es muy cara la primaria nacional. ya, pero dos cosas. Se invierte en democracia porque también el efecto que va a tener es el siguiente. Los partidos hoy día, que son 24, en realidad serán 5 o 6 los realmente existentes. Así es. Lo demás se convierten en mecanismos, vientres de alquiler, mecanismos en donde se va a desarrollar transfugismo, comercialización de la política. El costo para la democracia de focos de corrupción crece. Entonces, ¿y por qué tú me dices esta primaria que tiene que ver con esto? Es que partido que no obtiene votación para sus candidatos o la participación van a poner valla equivalente al 1.5%, su resultado no termina siendo inscrito esa lista oficial y se le elimina de registro de Bien partido. interesante. Porque viene el desincentivo. Pues. Claro, que es como lo que sucede, digamos, o sea, si ustedes van a votar en Estados Unidos, los que están en Estados Unidos me darán la razón, en algunos estados se presentan hasta 20 candidatos en la cédula. Claro. El Partido Socialista, Claro, el Partido como- Laboral, claro. no sé la cantidad de partidos que hay en Claro. Estados Unidos. Pero claro, como jamás consiguen un mínimo, nunca, salvo en un caso que fue el de Ross Perot, Sí, Ross Perot. nunca van a subir en el voto popular para que les permita tener un delegado en el colegio electoral. Así es. Entonces, no Así tienen delegados en el colegio Así electoral, no participan en la elección y por eso ese sistema desarrolla por los colegios electorales un sistema bipartidista. Pero no es que no existan los Así otros es. partidos. No se les, y eso me parece interesante porque eso promueve la participación. Bueno, ese es un punto fundamental. Promueve la Rosa María. participación, pero, digamos, si no la hace, no la hace, pero sí promueve la Bueno, participación. entonces, no, pero sí la ya no haces, necesitas, ya no necesitas firma, necesitas militancia. Exactamente, ese es el punto. Decimos, la gente está distanciada de la política. Está distanciada, critica a los políticos, etcétera, y tiene mucha razón. Pero también le estamos diciendo, vamos a entregar mecanismos para acercar al ciudadano a la política. Pero además, hoy es ciudadano, tú tienes que participar, porque si no, ahora lo único que estás haciendo es quejarte. Entonces, vas a ir ese día a votar por el partido que tú escojas. No necesariamente luego vas a votar por ese partido, no estás sino en las obligado. internas. No tienes que ser militante, pero te vas a involucrar. Y la calidad de los candidatos, en todo caso, sería, por un lado, mejor, pero por otro lado, tú eres responsable, Claro. tú ciudadano. Y además es interesante porque si para octubre, digamos noviembre con los resultados, ya tienes los nombres, para abril cuando votas, y ustedes están pidiendo que la elección parlamentaria sea Viene más bien en segunda, junio, así es. tienes, Mayo. perdón, bueno, tienes 6 meses Así es. para averiguar. Así es, En largamente. este momento tienes 2 meses para averiguar. Así es. Averiguas poco menos que nada de tu candidato. Entonces terminas votando a ciegas. Con el sistema que ustedes proponen, tenemos 6 meses para averiguar, por ejemplo, si Yesenia Ponce fue al colegio o no fue al colegio, ¿no es cierto? Si Mamani terminó secundaria o no. O sea, todas las cositas que después saltan, ¿no? Las podríamos apreciar antes. Entonces, en ese sentido, por los tiempos, a mí me parece muy interesante y porque también va a fomentar que no nos tengamos que enfrentar en abril a una célula de 20 partidos, Así que es, además, así una es. cédula de 20 partidos, de los cuales el día de la elección ya se retiraron 9. Así es. Pero ahí viene el Claro, viene ya el no te otro puedes tema. retirar. No, entonces, esta parte del diseño de elecciones internas forman parte además de algo más amplio, que es fortalecer partidos fuertes y reales, que empieza con, entonces, la inscripción, retiramos las firmas. Claro. Foco infeccioso de corrupción no demuestra la existencia de partidos. Gasto para el erario público, porque ese es el gasto, toda la Claro. parte de administración, de firmas, etcétera. En segundo lugar, pero uno puede decir, oye, pero van a ser 24 y así van a poder además nuevos partidos con 12.500 militantes los van a hacer firmar y van a haber un montón de partidos. Bueno, lo que acabamos de decir, Se si pues, elimina. a ver, moviliza al 1.5. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? No es mucho. La gente dice, oye, 280.000 que participan en tus elecciones internas es un montón. Sería 20 personas que tú llevas por militante. Sí, pues, No es mucho. su familia, ¿no? Es su familia. ¿Y por qué claro, ¿y por qué este número que podría decir caprichoso de 12.000 y tantos militantes? Se cuenta el número de puestos en donde debe candidatear
el partido, desde el presidente hasta el concejal distrital. Lo mínimo que tú le puedes pedir al partido, que tenga candidaturas a nivel nacional. Entonces ese es el número. Vamos a la pausa, y eso está muy interesante, vamos a la pausa y regresamos. Hay más, hay un montón de reforma política para conversar. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Y esta vez, Radio Santa Rosa te lleva a Aguacho, la capital de la hospitalidad. Este próximo sábado 27 de abril visitaremos la Albúfera de Medio Mundo. Conocerás las pirámides de Bandurria, una joyita arqueológica escondida, su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas. Además, degustaremos de su rica gastronomía. Viaje cómodo y placentero. Informes e inscripciones en Girón Camará 158 Lima o en nuestra central telefónica 555-3878 anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, AM Tagua y también a través de nuestra página web. Rosa María. Bueno, y seguimos con Fernando Tuesta y vamos a hablar de la inmunidad parlamentaria. Ustedes en el grupo han establecido algunas medidas, primero de control en el acceso, ¿no? O sea, que son interesantes. La persona que tiene sentencia de primera instancia, aunque esté en apelación, y se le presume inocente de acuerdo a la Constitución, no puede postular al Congreso. Ni siquiera puede postular. Hay legislación comparada también. Claro, eso. ¿Por qué? Y me parece interesante, porque esa persona... Por delito doloso, ¿no? Claro, delito doloso, por supuesto. Se va a meter al Congreso, ¿para qué? Para que no le levanten la inmunidad. Así es. Y digamos, no quiero ser pesada, pero casos tenemos bastantes. Así es. Garantiza que no sea politizado el Así caso. es. Y un plazo muy breve. Me parece estupendo. Claro.
Porque además esta medida lo que ha hecho Nos van a dejar es... de difamar a los periodistas. Y por otro lado, tienen que darse cuenta en el Congreso que el problema de la inmunidad ha terminado siendo un mecanismo que los ha desprestigiado como institución, en general, a los partidos y a las bancadas en particular. Entonces... O sea, basta abrir el periódico. Entonces... Todo lo que demora que Mamani vaya, todo lo que demora que Donaire sea, todo lo que demora que Vieira sea, todo lo que demora que congresistas con delitos más o menos públicos y notorios sean o procesados o cumplan sus condenas. De eso se trata, ¿no? De más o menos unos 108, por ahí está en el informe de la cifra exacta, de 108 solicitudes solamente se levantó en 6 casos. Claro. Yo no digo que las 108 merecían así es, pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser falsas, pero en el caso de la Corte Suprema, es claro de que ya tienen, digamos, los elementos de juicio suficiente como para que esto sea y además hay un elemento levantado, ¿no? Hay un elemento que también es cierto, políticamente tú puedes negociar el voto de una persona, ¿qué es lo que se ha hecho? Que es lo que se ha hecho contra su permanencia en el Congreso. Así es. Y el argumento de Vitocho de yo no hubiera investigado a Orellana, si es que yo le decía ayer, pero los periodistas también los acusaron de difamación y aguantaron a pie firme a 18 periodistas. Pero hay una cuestión que en algún momento también incluso le hemos hablado con el congresista. No estamos diciendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Estamos acotando. Sí. Es decir, están trasladando el poder de levantamiento de inmunidad a la Corte Suprema. Así es. Porque es evidente que ellos mismos negocian la inmunidad. Bueno, se ha visto lamentablemente tanto la de proceso como la de arresto, las dos. Exactamente. Que me parece bien importante. Ahora, yo me lo hubiera volado completa. Discúlpeme, pero ¿saben qué pasa? Si estamos en plan de medidas, como se dice, reparadoras, porque lamentablemente, no al principio de su mandato, pero una vez que toman viadita los congresistas y se dan cuenta de que no les pasa nada, se exceden y se exceden y se exceden cada vez más. Entonces, ya lo están desarrollando un trabajo político. Y en un país tan desinstitucionalizado, no se pelean entre ellos, se pelean con los periodistas. Insultan, difaman. Y tú dices, ¿y nosotros qué podemos hacer? Se supone que nosotros somos testigos, no actores, pero ellos nos meten a ser actores y nos insultan todo el día. Sí, pues. Y no se les puede contestar. Bueno, pierdes tu tiempo contestándole y pierdes tu tiempo llevándonos al Poder Judicial porque no va a pasar absolutamente nada. Hay una desigualdad en esa relación, pues, ¿no? Pésima, es completamente asimétrica. Totalmente, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay dos cosas. La primera, que no hay ningún grupo parlamentario. Bueno, Patricia Donaire presentó claro, y además se está recogiendo firmas. Está recogiendo firmas, sí. Que, digamos, proponía la eliminación total, ¿no? Pero también el mundo de los constitucionalistas se divide en esto, ¿no? No es que... Hay países que casi no la tienen, ¿ah? Sí. Por ejemplo, Colombia no la tiene. Sí, no la tiene. No la tiene y por buenas razones, ¿ah? Bueno, todo lo que tuvo que ver con el narcotráfico y el tema también... de la violencia desde el Estado, las guerrillas. No podías procesar a nadie que había sido paramilitar, tampoco ningún narco. Entonces, claro, el Congreso se convertía, lamento de tener que usar la expresión, en una cueva de ladrones. Total. Bueno, recuerdas que Escobar fue por eso representante suplente, pero lo fue elegido. Claro. No tuvo ningún y además, problema. claro, el narco tiene toda la plata del mundo para hacer campaña. Totalmente, ¿no? Y ahí vamos al otro tema que es interesante. Ustedes no han cambiado esta tan polémica decisión popular de la no reelección. ¿Por qué no han tocado ese tema? Por una sencilla Ni siquiera razón. para alcaldes, ¿eh? O sea, no han tocado ni para nadie. Sí decimos, a ver, hay medidas que se traducen en proyectos de ley. Y hay algunas referencias como recomendaciones. Decir ahora que se debe un proyecto de ley para la reelección, eso no pasaba, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, sí creemos, yo sí creo que los congresistas lo hubieran aprobado. Sí, pero iba a crear, bueno, lo pueden... Nosotros no es que tenemos un poder suficiente que lo nuestro solo se discuta. Ellos pueden presentar el día de hoy una reforma constitucional, digamos, para poder reelegirse. Regresar a la reelección. Es más, ellos aprobaron en el Congreso con una mayoría muy alta la no reelección.
ellos, por eso pasó a referéndum. La pregunta 3 Así es. nace de la aprobación del Congreso, porque el Congreso pudo no aprobarlo. Y esto hay que ser muy claro. Yo sí creo que es mejor la reelección en todos los niveles, salvo el presidente de la República. Incluso eso podría discutirse, pero sí con total convicción, el caso del Parlamento, gobernadores y alcaldes. Era claro, sin embargo, que esto iba ya a crear un problema en el propio informe por el impacto negativo que iba a tener para centrarse en algo que es más de piel de la gente. Y que La puede gente ser no modificado quiere en 5 o 10 años. así es, ¿no? Por eso en adelante sí. Ahora, ustedes sí se arriesgan por el bicameralismo. Sí, pero ya esa es otra cosa, porque me pueden decir, oye, se rechazó al igual que Así la es. reelección. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene varios aspectos. El primero, en realidad, la propuesta de la bicameralidad también nace del Ejecutivo. Así es. A diferencia de la no reelección. Dos, la gente ha votado también por un sentimiento contra este Congreso, sobre todo en la parte de la posibilidad de reelección. Se tradujo, se dijo que este modelo de bicameralidad traía consigo la puerta abierta para el la Senado, reelección. claro. Incluso para diputados, ¿sabes por qué? Porque un candidato a diputado puede decir, yo no he sido diputado, yo he sido congresista. Sí, pues se acuerdan que además lo escribieron así a propósito. Porque decía en el mismo cargo. Así es. Como la Constitución le cambia el nombre, ya no existe ese cargo. Claro. Entonces la posibilidad venía queda con truco, abierta, venía ¿no? con truco. Pero también lo que fue más grave, y eso en la narrativa del fujimorismo, ahora se lo han olvidado. Dicen, Vizcarra es un populista porque pidió que votaran en contra de la bicameralidad. Y yo ayer le decía a Jaime Altozzi, pero si él la propuso en 28 de julio, él la propone. Pero hay una cuestión ¿Ya? también. Él la propone, lo que pasa es que le meten un contrabandazo y le quitan la cuestión de confianza. Exactamente. ¿Cómo eso. iba a votar a favor? Bueno, entonces, en nuestra propuesta, ¿en qué es? Esa es la razón por la que no se vota a favor, no por la bicameralidad, Así es. sino por la masacre que hizo Rosa Bartra en el artículo 137. Entonces, bueno, y además yo lo dije, en esas condiciones es inaceptable, en esas condiciones. Por eso, la propuesta nuestra tiene cambios claros. En primer lugar, no hay posibilidad de reelección inmediata. Parlamentario que ha sido elegido en 2016 no puede ser reelegido en 2021. Está clarísimo. No hay posibilidad Ya, eso ninguna. ya está clarísimo. Dos, el presupuesto actual será el mismo presupuesto de la bicameralidad. De La gente sobra. no quiere Les más va a sobrar presupuesto. plata. Y por eso se dice que el presupuesto no superará el 0.45% del presupuesto nacional de la República, Claro. que es el presupuesto actual. Está. Ya. 3, se retira todos estos componentes que hicieron desnaturalizar y que impidió que esta propuesta se llevara a cabo. Pero además se mejora algunos mecanismos. Digamos, esta es una propuesta distinta a la que se votó el 9 de diciembre. Así es. Entonces, por eso nos vamos. Somos claros, también somos conscientes de que es polémico, pero nuevamente a quienes, sobre todo en redes sociales, nos dicen el pueblo ya decidió. Sí, decidió por ese modelo y garantizamos, por lo menos en nuestra propuesta, la no reelección. Ahora, en las reuniones con los grupos parlamentarios, todos estaban a favor de la bicameralidad, pero no solo los grupos parlamentarios. En todas las reuniones con los diferentes grupos, sociedad civil, organizaciones, etcétera, Acuerdo Nacional, todos están a favor de la bicameralidad. En realidad, No, sí, parece haber un consenso. el presidente de la República, cuando anuncia que se va a formar una comisión, habla de la bicameralidad. Entonces la discusión no es bicameralidad o no, sino la discusión muchas veces es la oportunidad. Claro. La oportunidad. Si además efectivamente fue rechazado ese modelo, ¿qué se puede hacer? Porque se dice que no se puede en 2 años poder poner a discusión y modificar la norma. Ahí habría que aclarar lo siguiente. En realidad, el referéndum en donde pasa esta bicameralidad que fue rechazada, en realidad se basa en el artículo 206 de la Constitución.
Cuando se dice que no debe operar en los subsiguientes 2 años, eso está en la ley 26300, que es la ley de derechos de participación y control ciudadano, pero cuando nace de una iniciativa ciudadana, que es el recojo del 10% de firmas del padrón. Y entonces tú, por ejemplo, propones la reforma constitucional, digamos, para la bicameralidad o lo que fuera. No nace de esta manera, ¿no? Claro. Nuestro marco constitucional permite llegar a referéndum por diversas Claro, además vías. no se necesita el referéndum para las reformas Ah, constitucionales. no, sin duda. Si los señores congresistas reúnen 87 votos en 2 legislaturas, Entonces, se acabó el problema. Se acabó el problema. Lo que pasa es que con el obstruccionismo que hay, va a ser difícil. Ahora, ahí vienen 2 preguntas así como logísticas. Me están diciendo que ¿dónde pueden bajarse este resumen de 50 hojas? que yo leí. Lo hemos Está en script. Está en script, pero en mi cuenta de Twitter y de Facebook está. Perfecto. Está colgado también en una parte del portal de la PCM. De PCM, ya. Sí. A la señora Beatriz, puede buscarlo en la cuenta de Fernando Tuesta o en PCM, www.pcm.gov.pe. Sí. Para que no se leas 400 páginas, ahí están las 50 páginas. Lo que estamos haciendo es primero colgamos el informe total. Así es. Y luego lo estamos dividiendo en la parte de diagnóstico y luego los 12 proyectos de ley separados. El que quiere ir directamente a la Claro. bicameralidad lo Así es. Y podrá además hacer tiene un en buen ese índice, ¿ah? De verdad. Si usted quiere un tema en específico, busca en el índice, va y lo chequea. Ahora, la otra cuestión logística es el tema de plazos. Ujú. ¿Ok? Así El es. tiempo es corto. Así es. Transparencia le ha pedido al presidente que, por favor, tanto él como el presidente del Congreso, pues agenden la discusión de estos proyectos en esta legislatura. Sí. Porque si no se discuten en esta legislatura, no va a dar el tiempo para poder, ¿no es cierto?, implementar todo lo que hay que implementar para las elecciones generales del 2021. Así El es. objetivo es que la reforma política esté lista en el 2021. Entonces, Por eso decimos o sea, hacia una democracia del bicentenario. Es el título de claro, este informe. porque, y vamos a hacer la cuenta para atrás, o sea, si usted en octubre del año 2020, que es el próximo año, quiere hacer unas primarias universales, mandatorias, obligatorias, usted tiene que haber convocado elecciones probablemente en septiembre o en agosto. No, la ley dice que un año antes. Claro, ya no se puede año cambiar. antes ya no se puede cambiar. Así es. Si la primera vuelta es en abril del 21, en abril del 20 ya no se Exactamente. puede Entonces, modificar. Pero además, incluso aunque Dentro del cronograma. exactamente, si se cambiara la ley, incluso hay unos plazos, Hay pues, unos ¿no? plazos. Para poder desplegar pues material, no sé qué, hacer las cédulas Sí, y todo lo demás. en julio debería convocarse. Exactamente. Supongamos que se convocan en julio, ya a partir de ahí no se puede hacer nada. Muy bien. Aún cambiando el plazo, tenemos la legislatura de ahora a junio y la segunda legislatura que es de 28 de julio hasta el Diciembre. 15 de diciembre. ¿Por qué hablamos de 2 legislaturas? Porque las reformas constitucionales se aprueban en 2 legislaturas con 87 votos o nos vamos de nuevo en diciembre al referéndum. Pero además, están ajustados lo siguiente. Solo una vez que apruebe la reforma constitucional pueden operar algunos otros cambios a nivel legislativo, Así de es. desarrollo constitucional. Así es. Entonces, ahí la cosa está Bien muy ajustada. ¿no? ¿Cree que de verdad les interesa? O sea, en las reuniones le dicen que sí, por supuesto, pero a la hora de la verdad, yo Es no veo que- ni mucho interés del Congreso y la respuesta del primer ministro, de verdad, usted no lo va a decir porque es una persona muy educada, pero sí, la más fría, bien decepcionante. Primero se demoraron 2 semanas en leer y después han salido a decir que sí, muy bonito, muy lindo, muy precioso. Oiga, usted va a ser cuestión de confianza por estos proyectos, ¿no? No hemos considerado eso. El presidente dijo algo así como, podría ser, bastó con que dijera que podría, en hipercondicional, como yo decía ayer, dijo, wow, ¿no? Y Bartra salió a decir, wow, inepto, no confronte. Y salieron corriendo. ¿Esto se va a dar o no se va a dar? A ver, si uno despeja y deja de lado, digamos, gestos, aunque en política son sumamente importantes, y nos vamos solo a las medidas, debiera, tanto el Ejecutivo como el Congreso, aprobarlos, digamos, si no todo, en parte, la parte sustantiva, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Esto beneficia, en realidad, a los políticos que quieren hacer política de verdad y a los partidos que también lo quieren. Pero, y este es lo otro,
no hay diferencias sustantivas entre lo que piensa el Ejecutivo y lo que piensa el Congreso, si nos quedamos solamente en estos dos actores fundamentales. No existe, más allá de esta parte que tú has señalado, de este diálogo de sordos, algo que tú puedas decir, mira, el Congreso piensa de esta manera y el Ejecutivo de esta otra. No hay. El propio informe ha sido de alguna manera sometido en diferentes reuniones por parte del Ejecutivo y obviamente esta ronda de reuniones con el Congreso. No debiera. Ahora, la otra parte, sin duda, yo creo que tiene que ver sobre todo, y si es legítimo que piensen que quizá tomando estas medidas pueda, sobre todo el tema de bicameralidad, confrontar un sentimiento ciudadano que no va a querer ni siquiera escuchar en el debate, ¿no? Porque tú les dices, mire, este es otro modelo, no hay Pero reelección. digamos una cosa en favor de la bicameralidad. Cuando la plantea el presidente de Vizcarra el 28 de julio, en las encuestas posteriores comenzó a tener a favor. como nunca en la historia en 25 años, más o menos, comenzó a tener cierta aprobación, no definitiva, tendrías que ir al referéndum a haberla visto. Pero hubiera crecido. Hubiera crecido porque la gente hubiera entendido, pero con la garantía del presidente que era un mejor sistema. Así es. Y entonces si el presidente le quita esa garantía, ¿Cómo ocurrió? como ocurrió, la gente no va a votar a favor. Porque evidentemente lo que el presidente decía, y con toda razón, es, yo quiero bicameralidad, yo le he propuesto. Claro. O sea, yo quiero la bicameralidad, pero no quiero que me quiten la posibilidad de hacer una cuestión de confianza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la narrativa fujimorista que repite todo el tiempo. El pueblo ha dicho que no al bicameralismo. El pueblo le ha dicho que no al contrabandazo que ustedes metieron. O sea, que les quede bien claro. En lo demás, han apoyado al presidente. Pero plenamente. Pero lo curioso de todo es que, en realidad, y lo interesante, digamos, es que estamos en otro escenario. Y eso hemos escuchado en las reuniones, que es el siguiente. La posibilidad de la no reelección de estos parlamentarios lleva a que algunos estén claros en que no hay ninguna posibilidad del 2021 y por lo tanto quizá ya las decisiones que tomen no están directamente relacionadas con esa posibilidad. No te digo, he escuchado en algunos. ¿No? Sería pues un acto pues de, ¿cómo le digo? De patriotismo, ¿no? Mira, ya no me importa. Es cierto que los discursos pueden estar distantes de la realidad. Claro. Pero también es a su vez una realidad. Claro. O sea, yo a partir del 21 no tengo, digamos, ninguna posibilidad de ser reelegido y por lo tanto no sé si es que el 26 estaré o podré postular. Claro. Y entonces esto ya a distancia me parece interesante. Vamos a dejar algo bueno para los que vienen, ¿no? Eso lo han dicho, exactamente como Vamos lo a que dejar algo bueno para los que vienen. Varios han dicho eso. Varios Qué bueno, han dicho. qué bueno. Sí, Sería pues, un acto de patriotismo, pues, maravilloso. Bueno, y entonces hay que invocar eso. El patriotismo. O el realismo. ¿no? O el realismo, ¿no? Porque la verdad es que no tiene mucho sentido, digamos, la actitud de Rosa Bartra ayer, ¿no? ¡No confronte! ¡Inepto! Entonces, claro, se está confrontando ella, pero no. Ella insulta al presidente. ¡No confronte! Te insulto, pero no confronte. Una cosa de loco. En general, Ahora, la reforma pues puede quedar en el camino, es cierto. Obviamente. El ministro Salvador Solar tiene la oportunidad, y espero que la aproveche, de hacer confianza de los proyectos. Eso es una cosa bien interesante. Cuando un ministro va o a pedir la investidura, muchísimas veces pide o facultades delegadas o lleva sus proyectos, pide que se tramiten con carácter de urgencia, que es lo mínimo que puede hacer en este caso, o finalmente hace cuestión de confianza. Cuestión de confianza hizo Pedro Cateriano sobre seis proyectos de defensa, de proyectos de ley, y se la dieron. Y en los demás casos yo le podría recordar N gabinetes que llegan diciendo por favor facultades, el gabinete Zavala, el gabinete Meche Arauz, todos han llegado pidiendo facultades. Podría pedir Salvador Solar facultades para la reforma política, no creo que se las den porque es una reforma que quiere controlar el Congreso, quiere tener un mayor control, pero sí podrían por lo menos tramitarlo con carácter de urgencia, ¿no? Sí, pues hay una fecha límite que es el 4 de abril.
Claro. Porque es muy difícil que luego de este momento, que es un momento, Así ¿no?, es. entre las relaciones Hay ejecutivo momentos en la legislativo, vida. que puedan presentar posteriormente, ¿no? Si lo hacen posteriormente, creo que adquiriría menos fuerza, ¿no? Claro. No, la presentación ese día creo que sería importante. Pero Ahora, si no presentan ese día, o lo presentan, acá se los dejamos para su, ¿no?, conocimiento y fines, como dice en la administración pública, sí. lo que quiere decir es que el gobierno no está apostando por eso, Claro, ahora, que se echó para atrás. sí, pues, pero yo creo que, bueno, el gobierno ha manifestado en diversas situaciones, a su vez, que esto es prioridad. El No lo primer veo ministro muy- también ha no señalado veo lo mismo. Muy entusiasmado. Vamos a ver, yo creo que un momento nuevamente es la presentación del gabinete. Por eso vamos a ver el próximo jueves, 4 de abril, Ujú. si en realidad tienen interés o no. Ujú. Yo Sí, creo eso que es están una en el prueba. plan de no confrontar, de ser amigos, el diálogo. Pero ¿sabes qué? no Yo no perturbar. creo que los 12 proyectos, incluso 12 conjuntos, Ajá. no es un arma para confrontar. No es un arma No, yo para estoy de confrontar. acuerdo con usted, pero No, en la no. imaginación de la bancada fujimorista cualquier cosa puede pasar. Y son 55 votos. Sí, ese es evidentemente que es Mire clave. mire usted lo que hicieron con los proyectos de ley que mandó el Ejecutivo para la reforma constitucional. La bicameralidad la masacraron Ya, con pero- absoluta irresponsabilidad. Ya, y nos pero- dejaron sin bicameralidad. Sí, pero ¿sabes qué? 55 es la minoría de 130. Y después son 55. Entonces las otras bancadas tienen también responsabilidad Por y supuesto. por lo tanto creo que hay que invocar en general, creo yo, que si es que no se aprueba o se discute y se aprueba, se mejora, no decimos que esto es Claro. lo mejor en términos absolutos y se mejora, Ahora, se ¿cuántas puede veces? perder Ya, esa ok. gran oportunidad histórica. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿cuántas veces ya se ha perdido la oportunidad histórica? Sí, pues, pero... Acuérdese, el Patricia Donaire y su comisión, que usted también lo llamaron para colaborar con ellos y estuvo muy bien. Cuando terminó su trabajo en diciembre, presenta el trabajo y le dicen que va a ser un insumo. Pasa, ahora no, joven, le dijeron. Ya, entonces, obviamente renunció por un mínimo de dignidad. No le quisieron aprobar toda la reforma de la legislación electoral que había trabajado duramente, ¿no? Y era mucho más acotada y tímida que una reforma constitucional. Y yo recuerdo esfuerzos, Henry Pease tratando de redactar una nueva constitución. ¿Qué pasó? El APRA se lo paró y nunca lo quisieron aprobar. ¿Cuántos esfuerzos debe haber usted realizado en los últimos 10 años en el Congreso de iniciativas para reformar la En Constitución? la transición democrática, En la- la famosa desde comisión. Paniagua, o sea, desde Paniagua en adelante no han parado las solicitudes de reforma política. Y hay una que yo estuve Y es muy, terrible. hay una muy cerca, en términos personales, una que componían una comisión Javier Díaz Canseco, Javier Velázquez Quesquén, Javier Bedoya Vivanco, Vicente Ceballos, Luz Salgado, congresista Gamarra, que era una subcomisión de reforma de la ley de partidos y leyes electorales. Y se hizo una propuesta, lastimosamente murió el congresista Javier Díaz Canseco, y eso ya no prosperó, ¿no? Así es, perdón, y no se acuerda usted cuando presentó el Jurado Nacional de Elecciones, la También el OMPE código. y la RENIEC, el Código Electoral, que les costó un trabajo a ellos ponerse de acuerdo, lo presentaron. Sí, claro. ¿Y para qué ha servido? Para decorar la biblioteca del Congreso, ¿no? Porque para otra cosa no sirvió. Y era un buen proyecto. Lo que pasa es que en términos de reforma, en general los congresistas, digo en general, parten de esta sensación de mejor es lo malo conocido. Así, no me cambies nada, que ya aprendí a hacerlo así. Y lo otro puede abrir posibilidades no controladas, ¿no? Pero si es que no hay reelección, no tendría por qué no temer, no tendría por qué seguir temiendo, ¿no? De repente, al final de cuentas, la no reelección termina siendo el incentivo necesario para que esta vez no se frustre. Eso. Pero hay que decir, estos esfuerzos han sido frustrados muchas Sí, es veces. cierto. Y Fernando, tú has estado cercano a algunos de ellos. Varios. Y no será frustrante, ¿no? Que Bueno, una y otra vez volver a decir... Yo estuve en lo del "Ah, código electoral. Claro, el varios. código electoral también, También, claro. sí, claro. Entonces ya uno va, pues se esfuerza, lo vuelve a explicar de nuevo, redacta el proyecto, ayuda, revisa, coteja. Pero no, Medio frustrante, sí. es bien sí, sí, frustrante, 10 años haciendo lo mismo, bien frustrante, ¿ah? Sí. O más de 10. En eso estamos, O más, o poco sea, a poco. En realidad, 19 años haciendo, estamos 2019 desde el 2000. Desde el 2000. Tú sabes que en el año 96 Ajá. yo he llegado de
de Europa, de los estudios de doctorado, vino a una institución, IFES, para hacer el tema de reforma el año 96. Y hicimos el primer trabajo donde estuvieron involucrados, mira tú, Javier Alba Blandini, estaba Javier Descanseco, Lourdes Flores, Carlos Ferrero, el congresista Torres y Torres Lara. Muy interesante, se hizo un seminario y salió un libro. Es el primer precedente, digamos, de esto que ya son 23 años de reforma. 23 años de Qué reforma. bárbaro. Pero bueno, Bueno, hay que así seguir. es bueno, claro, el que persevera triunfa. Siempre. Algunas ideas que antes eran, digamos, ideas claro, germinales, claro. han ido adquiriendo madurez Claro. y aceptación. No, dos cosas que creo que han sido de mucha... yo me he convencido, porque yo no estaba a favor. Por ejemplo, el del voto preferencial. He llegado a la conclusión, después de ver sus resultados, de que efectivamente tiene más problemas que beneficios y que puede sustituirse por otros mecanismos de democracia interna. Y el otro es el tema de la bicameralidad. Sí, claro. ¿Ya? Porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados a un Congreso muy lento, paquidérmico, ¿no? Así es. El esquema que propone la comisión, que es muy parecido al esquema por el que votamos, es un bicameralismo sin espejo, Así es. con cámaras Asimétrico. asimétricas. Y eso es una diferencia sustancial de la Constitución del 79 y en general de las constituciones peruanas. Así es, así es. En general de la tradición histórica peruana. Y eso va a ser muy interesante de ver. Bueno, como verán, estudié bastante Derecho Constitucional. Y eso ha sido toda la vida muy chancona. Y todavía lo enseño ahora, lo estoy enseñando a periodistas. Muy bien, muchísimas gracias a Fernando gracias a ti, Tuesta. Rosa María. Bueno, suerte para todos. Ojalá que esto funcione.